marcan el rumbo 270, los espera en la silla de Caracas y se están la estrellada de su vida. Se van a perder todo, pero se anotan 27, pues no hay confusión alguna entre oeste o, lo estamos viendo, para no confundir el cero con, es una convención internacional, no es una convención de la Escuela de Antropología ni mucho menos. Los rusos, los chinos, los iraníes, etcétera, los cubanos utilizan oeste. ¿Eh? Eso no quiere decir que estoy hablando de política, estoy hablando de brújula. Entonces, marcamos en el punto datum dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este, dónde queda el oeste. Comenzamos a medir desde este punto datum y cada roca con petroglifo, le vamos a dar P1, P2, P3. Ubicamos la roca que está más hacia el oeste, la roca 1, siempre en sentido horario. Comenzamos a la izquierda y damos vuelta a la derecha, ¿bien? Y a partir de este punto datum comenzamos a medir dónde queda petroglifo 1, dónde queda petroglifo 2, dónde queda petroglifo 3. A cada petroglifo le asignamos una letra, petroglifo P1A, petroglifo P2B, petroglifo P2C y así sucesivamente. Vamos a discriminar los glifos dentro de cada roca. ¿Estamos claros? Cada roca es un elemento separado de la otra, por supuesto. Pero a cada roca, además de comenzar a tomar medidas sobre el terreno, que es la planimetría general del yacimiento, tenemos que hacer la planimetría de cada roca. ¿Qué significa hacer la planimetría de cada roca? Se nos comienza a complicar el asunto. Significa que tomo la roca P1, la agrandamos acá, está sobre el terreno, superficie del terreno se marca con una línea como con grama. Esta simbología se utiliza para superficie del terreno. Tengo un petroglifo, es un surco, la roca P1A. ¿Qué voy a hacer con este petroglifo? ¿Qué voy a hacer con este glifo? La planimetría del glifo dentro de la roca. ¿Qué significa esto? Que comienzo a llenar esto de letricas. A', B, B', B', C'. ¿Por qué hago esto? Porque cada segmento del glifo tiene que ser medido largo, ancho, profundidad. Cada segmento del glifo tiene que ser representado en un perfil. O sea, cortamos la roca, estamos viendo el perfil del surco, anotar si el surco es redondeado, anotar si el surco es plano, anotar si el surco es en cuña, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomar, por supuesto, la profundidad del surco. Entonces, longitud, ancho, profundidad. ¿Bien? ¿Y qué aparatico vamos a utilizar para medir un surco? Ustedes lo vieron en tercer año de bachillerato. ¿Cómo demonios se llama? ¿Quién dijo por ahí? Un vernier. ¿Qué es un vernier? No lo voy a explicar porque se nos va la clase. Es un aparatico que mide, toma medidas externas, tiene dos bracitos, toma medidas internas y toma profundidades. Bien, es algo así similar a esto. Tiene una regla graduada, una varillita acá, un bracito corto y un bracito largo. Esto se abre
el bracito largo, colocamos un objeto acá y esa medición queda grabada. ¿Sí? Medida externa, medida interna y profundidades. Esencial para hacer el registro parcinético de cada glifo, de cada situación. Además de la planimetría de cada glifo, tenemos que darle nombre a cada glifo. ¿Y cuándo le damos nombre a cada glifo? Cuando veamos lo que está representando ese glifo. ¿Qué representa un glifo? Puede ser un rostro humano o una persona. Estamos hablando de un glifo antropomorfo. Si representa un animalito, estamos hablando de un glifo zoomorfo. Qué bueno están ustedes. Si es un glifo de este tipo, geométrico. Si es un glifo que parece una melcocha, una linapanga aplastada así entre los dedos. Amorfo, algo que no tiene forma. Agarramos una pelotica de harina pan, le hacemos así, se lo chorrea y eso es algo amorfo. Asteriforme. ¿Ah? Representa los astros, el sol, la luna. Asteriforme, sol, luna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Le damos nombre al glifo. Definimos lo que es un glifo. Hay algunos glifos que son un poco más complicados. ¿Por qué son un poco más complicados? Veamos el ejemplo acá. Son iguales, además, son iguales. Este es muy común. Te pone unos rayitos acá, de repente puedes tener esto. Unos dedos. Pero al lado, en otra roca allá, tenemos este glifo y tiene acá una rayita más. La presencia de cola puede ser la figura de frente o puede ser la figura de perfil. La presencia de cola. Suponemos que esto sea una cola y no otra cosa. Pero usualmente la arqueología universal trata esto de una cola, es una cola. ¿Sí? No es un órgano, una cola. La extensión de las vértebras. Entonces, esto va a diferenciar al motivo zoomorfo del motivo antropomorfo. ¿Bien? Profesor, ¿y cómo sería el levantamiento planimétrico de un glifo que no sea como más geométrico como el que hizo? Por ejemplo, si fuese una espiral, ¿cómo sería ese levantamiento? ¿Qué puntos se tomarían de interés y cómo se mediría? Una espiral es problemática porque no es una línea recta que podemos medir, ¿bien? Entonces, algunos autores, yo particularmente, este punto que cierra la espiral es mi referencia para poder medir. Entonces, puedo utilizar dividir en cuadrante. Al dividir en cuadrante, ¿qué tengo? Tengo medida. El problema se presenta en la curvatura. Pero si a partir de nuestro punto yo tomo esta medida, tomo esta medida, tomo esta medida, hago esto. Esto lo cierro. O sea, puedo tomar 3 medidas, pero puedo tomar 8 medidas para hacer más exacta esa curvatura. Pero hay otra técnica que ya se la voy a mostrar, ¿bien? Ok. ¿Estamos claros? Sí, sí. Elementos curvos, etcétera. Por eso les digo anteriormente que cada yacimiento hay que tratarlo de forma diferente. Porque de repente llegamos a una zona de yacimiento donde no hay espiral, donde no hay paralelas, donde no hay líneas curvas, mezcla de rectas con curvas. Entonces, en algunos casos se nos facilita el levantamiento y en otros se nos complica ese levantamiento. ¿Bien? ¿Está claro?
cada glifo, óiganme bien, a cada glifo, a cada roca hay que tomarle fotografías a la roca en general, ubicando cada glifo en su contexto, luego a cada glifo en particular, y eso llevarlo a nuestro registro de campo. Bien, tenemos que hacer un registro de campo de absolutamente todo lo que hagamos. ¿Cómo vamos a tomar las medidas? Si dividimos la espiral en cuadrantes y así sucesivamente. Toda la metodología técnica que estamos aplicando tiene que ser descrita. Esa es nuestra gran memoria. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Vamos a tomar fotos, llegamos a la base, ya medí todos los petroglifos, etc. Y ahora me toca tomar fotos. Tengo una roca. Ubicada ya norte, sur, etcétera, ya le he medido, etcétera, y voy a tomar la foto. ¿Qué pasa con la primera foto, o la primera, segunda o tercera foto? El lente de la cámara o la lente de la cámara tiene que ser siempre perpendicular al plano. Si este es el plano, el lente no puede ser una línea oblicua. ¿Por qué? Yo no puedo colocar mi celular. Aquí tenemos una camarita. Si yo tengo esta roca, yo tengo que colocar el eje de la cámara de la lente perfectamente perpendicular al plano del motivo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Tomar este plano desde acá. ¿Qué sucede? Ajá. Línea perpendicular, línea oblicua. ¿Qué sucede con esta mayor distancia entre el objetivo de la cámara y el motivo? La línea más grande crea un efecto de perspectiva, y ese efecto de perspectiva, lo que esté más cercano, aun cuando sea más chiquito, va a parecer más grande, y lo que es más grande va a parecer más chiquito dependiendo de la distancia entre uno y otro. Simplemente, si no tomamos fotos perpendiculares, el motivo aparece deformado totalmente. Ustedes se paran ahorita en el patio de la escuela, ponen el bracito así, se toma un hermoso selfie que están de moda. El motivo principal pasa a ser ustedes, aparecen grandotes y la silla de Caracas por allá botada. ¿Bien? ¿Está claro? Siempre el eje perpendicular. Segundo, el motivo tiene que ser identificado. Tenemos una tablita donde ponemos el nombre del yacimiento, la clave del yacimiento, lo que estamos fotografiando, la fecha y el autor, el responsable de esa imagen. ¿Sí? Del norte. Tenemos que colocar una flechita como estas que indiquen el norte magnético, en las fotos horizontales, no en las verticales, por supuesto, siempre horizontal. El norte está en el plano horizontal. Y estas flechitas norte se aprovechan con escalas. ¿Por qué escalas? Siempre hay que colocar una escala en el motivo. Porque si tenemos un objeto muy chiquito, fotografiado de cerca, sin escala, ese objeto va a aparecer muy grande. Lo mismo que dijimos ahorita con la perspectiva. Entonces tenemos que tener la escala referencial. ¿Bien? La escala referencial, muy importante. Hay diferentes tipos, etcétera, a la hora de hacer nuestra planimetría, además de que estamos tomando medidas, etcétera. ¿Estamos claros? Bien. ¿Qué dice yo? ¿Quién me gustó la un hurto, profesora? Cuando uno no lo roban es un hurto. Entonces,
Cada glifo tiene que ser medido exactamente. La distancia entre glifo y glifo, las medidas del glifo en sí, bien, longitud, ancho, profundidad del surco. Tomamos fotos, por favor. Las fotos en ciencia, las fotos arqueológicas no son selfies. Por favor. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una escala, ustedes van a ver en muchos libros de arqueología, una gran roca o una gran piedra y alguien parado acá. Eso se llama escala humana. Ahí tenemos un individuo que nos sirve de referencia, con este tamaño, sobre todo en estructuras, arquitectura, etc. ¿Bien? No es un selfie. Fue alguien que se colocó acá y tomó la foto. Si se quieren tomar 20.000 selfies, porque es lo que está de moda, tómense 20.000 selfies, porque es lo que está de moda, pero dejen registro técnico de lo que están trabajando. ¿Bien? El selfie es horrible, a mí me parece el selfie horrible. Siempre el selfie es un hermoso, un Rembrandt aquí atrás, la Torre Eiffel acá, el tipo con aquella idiotez de oreja a oreja, tomándose el selfie, entonces ya nadie ve la Torre Eiffel y ve las caries del tipo que se está riendo. Eso es lo importante, eso es lo que ha pasado a ser importante en este mundo y no lo es. ¿Bien? ¿Estamos claros? Bien. Tenemos la planimetría, tenemos medidas de todo tipo. Aquí tenemos que aplicar, mientras más medidas tengamos, mejor. ¿Bien? Pero tenemos otro recurso más, que es el recurso de las calcas. ¿Qué es una calca? Es lo que nosotros hacemos con muchachos, que la maestra nos manda en tercer grado a dibujar una cosa, no sabe el dibujo, encontramos un librito, le ponemos un papel transparente y lo calcamos, la casita o el carrito, etc. Una calca, la técnica de la calca originalmente se hace en papel de arroz. ¿Qué es un papel de arroz? ¿Cuáles son las características de un papel de arroz? El papel de arroz se moja, se coloca sobre la roca. Al mojarse, entra en el surco, y una vez que entra en el surco, pintamos papel de arroz y vamos a obtener el motivo a escala 1:1. Esto lo podemos llevar a una computadora, a un sistema, etc. y transformarlo en una imagen cualquiera. ¿Ven? Podemos jugar con esta imagen. Pero esto es una calca. Papel de arroz húmedo, esperamos que se seque, por supuesto, y comenzamos a obtener la calca o el calco, algunos le llaman calco, de lo que está allí. Esto es tan interesante. Yo tuve la oportunidad de excavar México, mientras teníamos receso en las excavaciones, asistíamos, cada quien enseñaba lo que él sabía, y aprovechamos las estelas mayas, etc., para hacer calcas. Estas calcas son tan exactas que podemos obtener imágenes de este tipo. Los mayas cualquiera. Profe, ¿en qué lugar fue eso? Profe, ¿en qué lugar de México fue eso? San Cristóbal de las Casas. Entonces, tenemos esto. Papel de arroz seco, tinta china, una almohadilla con tinta china y pintamos el motivo. Bien. Estando allá, yo pensé en mi país, donde las cosas son tan difíciles de conseguir, porque no las hay, o han desaparecido, o no llegan porque no es comercial. Y le dije a un colega mexicano, mira, yo voy a agarrar una hoja cualquiera, no la voy a meter, le voy a pasar los dedos y me voy a llenar los dedos de grafito. Usted tiene sacan punto un lápiz, cae el grafito y wow. Y se obtuvo esto. Ya no es el papel de arroz, y puede ser un papel albanene cualquiera,
Eso sí, los dedos le van a quedar desgastados, porque tienen que pasar una y otra vez el dedo con grafito y obtienen la calca idénticamente igual. Inclusive la calca muestra las señales de corte de las lajas de piedra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto es una calca. Nos traemos al laboratorio la imagen que queremos a escala 1 a 1. En vez de cargar con el petroglifo, cargamos con la calca. Profesor, allí viene mientras más oscuro indica mayor profundidad o sea, No, la calca tiene que tratar de que sea uniforme el color. Lo que da la profundidad es la línea en blanca. El surco no queda pintado. El glifo es la línea en blanco. Ustedes están pintando. Vamos a hacer el perfil, coloco el papel acá, ¿lo estamos viendo? Pintamos acá, y esto va a quedar el surco queda en blanco, ¿bien? O sea, es negativo. ¿Qué es negativo? ¿Qué es positivo? Ya que lo están preguntando por allá. En arqueología se habla de positivo, negativo en cuanto a los motivos, sobre todo cuando es pintura rupestre, ¿bien? Yo agarro, voy a una cueva de Altamira, cualquier cueva de Altamira, y hago esto, veo esto. Esto aparentemente es una mano, ¿bien? Pero es una mano. Esta mano nosotros mostramos que está pintada. El artesano hizo esto. Agarró pigmento rojo, pigmento carbón y pintó una manito en la pared. Pero a alguien más, que no tenía tanta pinturita, se le ocurrió hacer esto. Y pintó la manito. Esta mano es positiva y esta mano es negativa. Esta es la gran diferencia. Gracias a esta técnica del negativo, en las cuevas de Europa, las covas, etcétera, se han encontrado muchas manos de estas con los dedos mutilados. Le falta una falange, dos falanges, etcétera. ¿Bien? Entonces, gracias a esta técnica del negativo, se están haciendo análisis paleopatológicos, etcétera, de los individuos, tratando de hacerlo sobre la base de imágenes que han sido pintadas en las paredes de las cuevas. ¿Está claro? Ahora bien, esta experiencia que yo tuve en México, la he tratado de repetir aquí en la escuela, a los estudiantes del cuarto semestre. Allí comienza México a dominar la técnica. Entonces les traigo una que es lo que no se debe hacer. Este trapito sacó 0,0 o 0,1, no importa, ¿bien? ¿Por qué? Porque la calca consiste en pintar alrededor y no agarrar el surco y pintarlo. Cuando ustedes hacen esto y pintan el surco, hay muchos errores y no es lo que se intenta, ¿bien? Pero hay otras personas que interpretaron bien lo que habían que hacer. Aquí en el Ávila, en los cementoglifos, y hicieron sus calquitas. Aquí tenemos el glifo a escala 1 a 1. ¿Ven? Si ustedes comparan esto con esta cosa, no hay nada similar. Bien, aquí tenemos una calca de un motivo zoomorfo de un cementoglifo. Hay grupos de estudiantes que han pasado por aquí que han tenido mucho ingenio, porque siempre se les explica que háganlo con tinta china o grafito, etc. Pero una vez hubo un equipo, un trabajo, que me presentaron esto. La calca perfecta. ¿Cuál fue el pigmento utilizado? Chimó. Chimó. Si lo diluyeron en agua o mascaron chimó y se rascaron con chimó, yo no tengo evidencia de eso. Pero aquí está, si esto es hecho con saliva y chimó, o agua y chimó, no me importa, pero este trabajito fue bien calificado. ¿Bien? Chimó. O
Ese es el ingenio que en un momento vamos a practicar, vamos a probar, vamos a experimentar y obtienen excelentes resultados. Petroglifo, prospección, localizamos el yacimiento, hacemos la planimetría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un puntico que nos falta, me estoy tomando mucho tiempo, profesor, que es el aspecto legal. Ese petroglifo es de quién? ¿Es del Estado Carabobo? No, del Estado venezolano. ¿Es de Barinas? ¿Es del Distrito Federal? Es de la nación. Los arqueólogos, cuando excavan una vasija, que tienen la vasija en el laboratorio, no son dueños de esa vasija o de esa punta o de ese cráneo. Se convierten en guarda y custodio ante la nación del material que ha sido depositado o que ellos han excavado. Nosotros somos responsables ante la nación. La colección de la Universidad Central de Venezuela no es propiedad de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela guarda y custodia como institución de todo ese material que llega acá. O al Instituto de Antropología e Historia de Aragua, etc. Y el organismo custodio de todas las colecciones de todo el país es el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC. ¿Que depende del Ministerio de Cultura? Sí, depende del Ministerio de Cultura. Entonces hay toda una ley, que es la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, donde está especificado qué se puede y qué no se puede hacer en un momento determinado. En donde implica años de cárcel, óiganlo bien, años de cárcel, aquellas personas que destruyan o manipulen mal la información arqueológica en campo. Esto es bueno que lo sepan. Se lo voy a leer. Artículo 45. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, el arqueólogo que cometa una impericia, arte o industria o por inobservancia de esta ley, de sus reglamentos, normas, órdenes escritas o disposiciones oficiales ocasionen algún daño a los bienes, será sancionado con la mitad de la pena anterior. ¿Cuál es la mitad de la pena anterior? De 2 a 4 años de cárcel. ¿Estamos claros? Yo no puedo utilizar en descargo mío, no, de que yo no sabía, de que se me fue de las manos, etc. Esa es la responsabilidad que tenemos. Ajá. Casualmente ahorita que está hablando de eso, yo ayer también estaba dándole una charla a los muchachos y una de las chicas me preguntó que si ella estaba en el campo y por un encuentro casual consigue superficialmente un pedazo de cerámica o una figurilla y se la queda, porque bueno, ella solo está caminando y la encuentra y se la queda, si eso sería ilegal. Un delito. Porque ella debe de acudir a la institución correspondiente y actuar como informante. O sea, yo no puedo agarrar una pieza y llevármela para mi casa. Yo lo que puedo hacer, voy al IPC o voy a la UCB o donde sea, mire, profesor, encontré esta pieza. Pero lo más importante es que ella, al levantar esta pieza, esa pieza en el laboratorio no sirve de nada. Sirve de una piecita bonita que podemos fotografiar. ¿Por qué? Porque se perdió toda la información que gira alrededor, que es el contexto arqueológico de esa pieza. Entonces, lo mejor que se debe hacer en estos casos, tómele una foto, haga un registro, haga un planito. Si la pieza es susceptible de ser destruida porque viene un tractor, tómela. Pero haga el registro y tome la foto. Y participe al ente adecuado. Bien. Pero yo no puedo ir a ningún sitio por mi cuenta sin contar con todas las herramientas que necesito contar para un levantamiento planimétrico acerca de un objeto cualquiera. Estamos destruyendo la evidencia y recuerden ustedes que los bienes culturales, muebles, patrimoniales, etc., una vez que se destruye, no es renovable. Si yo corto un árbol en el Ávila